Bien, como les decía, ¿qué es una recta tangente? La definición del problema ya nos lo dice, que quería calcular la pendiente de una recta tangente que pasa por un solo punto de una función. Entonces, una recta tangente es una recta que tiene un solo punto en común con una curva. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos es una curva, que una curva puede ser, por ejemplo, una parábola, y yo lo voy a interceptar con una recta. Esa curva y esa recta se interceptan en un solo punto. Ahora ustedes me dirán, ¿dónde está el problema? Ya conocemos la fórmula, podemos calcularla, ¿sí? Pero ¿qué les decía yo que necesitaba para formar una recta? 2 puntos, ¿sí? Y la fórmula de la pendiente está en función de esos 2 puntos. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Que tengo un punto nada más. Solo un punto. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente? ¿Cómo calculo la pendiente de una recta tangente si solo tengo un punto? Y ese fue el gran problema con el que comenzaron el desarrollo del cálculo diferencial. ¿Cuál fue el abordaje que hicieron para solucionarlo? Lo que hicieron fue hacer un montón de líneas secantes de esta misma función con el sentido de construir una recta que, como les decía, como mínimo deben de ser 2 puntos. Entonces, trazaron una recta secante que tuviera 2 puntos, calcularon la pendiente y cada vez la fueron acercando más y más el punto 1 y punto 2. La recta secante es aquella que tiene en común 2 puntos con una curva. La tangente, 1 punto. La secante, 2 puntos. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que ellos hicieron fue esto. Tenían la función, ¿sí? Y trazaron una recta secante. ¿Sí? Como la recta secante toca 2 puntos de esa curva, yo puedo determinar la pendiente. ¿Sí? Eso es una recta secante. Esto es una recta tangente. ¿Sí? Recta secante, tengo 2 puntos. Recta tangente, tengo 1 punto. Entonces, la pendiente de la recta, y como les decía, en términos muy simples, el valor numérico representa la inclinación de dicha recta. ¿Sí? Tenemos 2 puntos, el diferencial de Y2 menos Y1, el diferencial de X2 menos X1. La pendiente Y2 menos Y1. Esto es muy fácil de obtener si tenemos 2 puntos. Repito, el gran problema del cálculo diferencial fue que querían conocer la pendiente de una recta tangente, es decir, que tocaba una curva en un solo punto. Entonces, para la recta secante, era muy fácil conocer la pendiente, porque teníamos 2 puntos que interceptaban esa curva. Pero entonces, ¿cómo obtener la pendiente para la recta tangente, donde solo tenemos 1 punto? Y lo que se diseñó fue conocer, supongamos que queremos conocer la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a 1. ¿Sí? Estamos acá. X igual a 1, este punto. Esta es una recta tangente y esta es la curva que toca. Queremos conocer la pendiente en este punto, con ese solo punto, con ese único punto. Entonces, lo que abordaron ellos fue hacer diversas aproximaciones de una recta secante. Tenían una recta secante que tocaba 2 puntos y cada vez fueron acercando más los puntos, acercándolos más, acercándolos más, acercándolos más, acercándolos más. Pero sin que llegaran a ser el mismo punto. Ya van viendo más o menos por dónde va la cosa. ¿Se acuerdan lo que era el límite? Era acercarse mucho a un punto, pero no llegar. Entonces, si ustedes observan, el punto X2, Y2 cada vez está más cerca del punto X1, Y1. ¿Sí? Entonces, la diferencia que hay entre el punto X2 y X1 es lo que nosotros conocemos como delta X. Es un cambio pequeño, pero es un cambio. Porque están muy, muy cerca
pero no son el mismo punto. Entonces, podríamos expresar a esto, que el delta X tiende a cero, se aproxima a cero. ¿Por qué? Porque como se van acercando cada vez más, va a llegar un momento en el que el punto X2 va a valer lo mismo que el punto X1. Si valen lo mismo, si se restan, ¿qué va a pasar? Va a dar cero. Pero no estamos colocando el mismo valor de X2, sino que solamente nos estamos acercando mucho. Entonces, eventualmente, esa resta va a tender a cero, se va a aproximar a cero, pero no va a ser cero. Entonces, si nosotros analizamos este comportamiento, podemos aplicar un límite. ¿Sí? Podemos aplicar un límite. Aquí abajo les decía los valores de X2 menos X1. Arriba los valores de Y2, de Y, Y2 y Y1, que aquí los he representado como función de X2, función de X1. Si se recuerdan, yo les dije Y y F de X es lo mismo. Y y F de X es lo mismo. ¿Sí? Entonces estoy restando la función 2, pase adelante. La función 2 menos la función 1, ¿sí? Sobre delta X. O sea, aquí es como que tuviera Y2 menos Y1 sobre delta X, que delta X sé que es X2 menos X1, pero lo pongo como un límite porque cada vez esos dos puntos se van acercando más. Entonces ese delta X va a aproximarse a cero. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Se entiende la estrategia que utilizaron ellos? Entonces, puedo conocer la pendiente de una recta tangente a partir de un límite. A partir de un límite. Ahora bien, yo ya sé que este delta X se aproxima a cero, pero necesito tener dos rectas entonces, dos funciones de recta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Sabiendo yo que delta X es igual a X2 menos X1, que es el cambio, puedo despejar esa función 2 y ponerle en función, valga la redundancia, de la función 1, que sería la función 1 más el delta X. ¿Sí? Si yo hago ese cambio, voy a poder representar esto en todo el límite en función de la función 1 y del delta X, de esta manera. La función 2 se vuelve X más delta X. ¿Sí? X1 más delta X. ¿Qué es lo que hice? Este X2, esta función de X2, la sustituí por X1 más delta X. Entonces la función quedaría, la función 2 quedaría evaluada en X1 más delta X, más el cambio que se da aquí, menos la función evaluada en X1 sobre el delta X, cuando el delta X tiende a 0. ¿Se entiende? ¿Me doy a entender? ¿Qué quiero que se queden con esta explicación? Uno, que la derivada geométricamente significa la pendiente de una recta tangente, ¿sí? Y que se expresa como un límite de dos funciones cuando el delta X se aproxima a 0. A esta expresión, este límite que genera estas funciones y representa la pendiente de diversas rectas tangentes en la gráfica de una función, a esto que ustedes están viendo se le conoce como la derivada. Esto es la derivada. Misma que en honor a este señor Leibniz, que fue el que diseñó gran parte del cálculo diferencial, porque el que desarrolló el cálculo integral fue Newton, se le conoce como, se expresa como dy sobre dx, que significa diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué es un diferencial? Un delta. Pueden poner delta y sobre delta x, también se puede representar así. Hay otras formas de representarlos, como dx, que significa derivada de x, f' de x, que significa derivada de la función de x, f' significa con el cosito de este arriba, que se me olvidó cómo se llama, la apóstrofe, y y'. Se puede representar como y'. Todas estas formas son formas de llamar a la derivada. Ustedes van a encontrar diversas nomenclaturas, depende del libro que ustedes utilicen. Por ejemplo, en el libro que yo les he dejado,
del material los representan de esta manera. ¿Sí? Yo personalmente prefiero representarlo de esta manera, pero ahí queda a criterio de ustedes. Entonces, ¿qué pasa si yo a ese delta X lo llamo H? Simplemente hago un cambio de nombre de la variable. Ese delta X ahora va a ser H. Entonces, donde estaba delta X, coloco la H y me va a quedar como la derivada de una función es el límite de cuando H tiende a 0 de f de X más H menos f de X sobre H. Esto es lo que se conoce como derivada por definición del límite. Es decir, si yo quiero derivar una función, tengo que utilizar esta fórmula. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, ingeniero. Ya. Veamos un pequeño ejemplo. Derivemos por definición f de x igual a 4x menos 5. ¿Sí? Recordemos que nuestra fórmula para derivar por definición del límite es esta. Derivada de la función es el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más de h más x menos f de x sobre h. ¿Quién es f de x? ¿Quién es f de x? Sí, pero la función que me están dando, ¿cuál es? 4x menos 5. ¿Sí? 4x menos 5. F de x es 4x menos 5. ¿Cuál sería f de x más h? Bueno, eso es lo que debemos de encontrar al principio. Vamos a encontrar f de x más h. ¿Qué quiere decir f de x más h? Que donde está x, yo debo colocar x más h. Simplemente eso. De la función que me dan, donde está x, yo voy a colocar x más h. Entonces tomo mi función, f de x más h va a ser 4x más h menos 5. ¿Sí? Realizo ese producto y me queda 4x más 4h menos 5. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Vamos bien. Simplemente he tomado la función que me dan y he sustituido x más h. Ahora ya tengo f de x más h. Me puedo ir a mi límite y hacerlo por definición. F de x más h sería 4x más 4h menos 5. Y f de x es 4x menos 5 menos 4x menos 5 sobre h. Repito, tomo mi fórmula y lo primero que encuentro es la función de x más h, que simplemente es sustituir donde está la x, vamos a sustituir x más h. Hago las operaciones y ya tengo f de x más h, ya tengo f de x y h, que es la variable que vamos a trabajar en el límite. Pongo f de x más h menos la función que me están dando. Ojo, este menos obviamente me va a afectar todo lo que está dentro de la función. ¿Sí? Este signo me va a aplicar o me va a cambiar todo lo que está dentro de esta función. Entonces, realizamos operaciones. Les decía, este signo lo distribuyo por todo lo que está dentro del paréntesis. Este 4x va a pasar a ser negativo o positivo. Negativo. Negativo. Y este 5 va a pasar a ser positivo. De esta manera. Simplemente este signo lo he distribuido por todo lo que está dentro del paréntesis. Esta parte que vamos a desarrollar ahorita es meramente álgebra. Meramente álgebra. La parte de cálculo diferencial llega hasta acá. Ya la fórmula está dada, yo simplemente sustituyo las funciones y lo demás es álgebra. Yo les decía que la álgebra les iba a estar sirviendo de aquí hasta la mate 4. Ahora que ya tengo esta mi expresión, ¿qué debo de hacer?
simplificar, simplificar. Y tengo que operar términos semejantes. Por ejemplo, este 4x se puede operar con otro. Este 4x positivo se va con este 4x negativo. Este 5 negativo se va con este 5 positivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me queda? El límite de h cuando 4h tiende a, o sobre h tiende a 0. ¿Puedo seguir simplificando? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo eliminar la h. ¿Sí? Elimino la h y esto me queda así. La derivada de la función es igual al límite de 4 cuando h tiende a 0. ¿Cuánto es el valor de ese límite? ¿Por qué? Porque es una constante, correcto. Entonces yo ya sé que por las propiedades de los límites sabemos que el límite de una constante es la constante. Entonces, la derivada de la función, de esta función que yo tenía al inicio, de 4x menos 5 es 4. Sencillo, ¿no? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. No, ingeniero. Trabajemos entonces. Resuelvan esto ustedes. Les voy a dejar la fórmula ahí. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Voy a regresar a la diapositiva anterior porque unos compañeros están terminando de copiar. Me dicen cuando terminen de copiar. ¿Ya todos copiaron? Ok. Vaya. Esta es la que tienen que derivar por definición. Los virtuales que tengan la respuesta con fotografía al WhatsApp. Si no, no les vamos a creer.
A mí esta parte de derivar por definición de límite siempre me ha parecido bien cruel, porque más adelante cuando veamos las reglas de derivación, van a decir, por aquí hubiéramos empezado. Pero es importante que conozcan la forma clásica de hacerlo. Cuando conozcan las reglas, van a ver este tipo de expresiones y van a poder derivarlas mentalmente, rápido, cuestión de 5 segundos. La respuesta se la mandamos a su chat privado o al grupo. Al grupo, si quieren. Miren, aprovechando que ustedes están trabajando, sigan trabajando, solo escuchen hablar. Había un par de cosas que les quería decir con las tareas. Uno, sean ordenados. Entonces, miren, escríbanme los ejercicios en el orden que yo se los pongo, porque si no para mí después es más complicado estarlos calificando. Si todavía no lo ha terminado, al menos déjeme el espacio ahí y ya después lo sigue. O si no lo va a hacer, déjenme el espacio ahí, póngamelo que no lo hizo, pero háganmelo desordenado. ¿Por qué les digo esto? La próxima tarea que me entregue los ejercicios desordenados le puede bajar un punto. Segundo, la tarea dice estrictamente que me la deben enviar en formato PDF. No me importa si son fotografías de cuadernos que pasaron a Word y después convirtieron a PDF. No, yo no les pido que lo hagan a computadora. No. Si ustedes lo quieren hacer a papel y lápiz, está bien, tomen una foto, pero conviertan esos archivos en PDF, en un solo archivo PDF. Porque si me mandan las fotografías, se me hace muy complicado calificar. Muy complicado. Entonces, les pido ese favor. Con el orden sí, ahí el orden sí se lo voy a penalizar porque tienen que aprender a ser ordenados, limpios también. O sea, yo quizás no seré el mejor ejemplo de cómo ordeno mis ejercicios, pero tienen una coherencia, un paso tras de otro. Pero a veces están abajo, después se regresan arriba. No, tengo que esforzarme por entender lo que han tratado de hacer. Y a veces el ejercicio está bueno, pero traten de ser un poco más ordenados en ese sentido. Y las tareas en formato PDF, por favor. Otra cosa, los nombres. En el programa de trabajo, en el plan de trabajo, hay una sección donde dice cómo deben enviar ustedes su tarea. Dice tarea, periodo, nombre, apellido. Primer nombre, primer apellido. Pero le han puesto guía mate final, mate, ejercicios, todo menos su nombre. Todo menos su nombre. Para mí es más complicado estarles cambiando el nombre del archivo. Así que necesito que pongan su nombre al archivo. Esto también va a ser punto de penalización, ¿sí? Para que lo tomen muy en cuenta. Porque imagínense, si tienen 4 en la tarea, ya con esos 2 puntos menos, ya ese 2 ya duele.
que la mayoría salió bien, de hecho, la gran mayoría. Bueno, la gran mayoría que le entregó, porque hubieron varios que no le entregaron. Varios que no le entregaron. Sí, me di cuenta. Ya me di cuenta. Síganse confiando. Los 5 puntos de las tareas, para mí, en mi experiencia, son los más fáciles. En el examen está más difícil que ustedes puedan rescatar esos 5 puntos. No porque el examen se los vaya a poner difícil, para nada, el examen va a estar fácil, pero se ponen nerviosos, se equivocan en un signo. Ok. Ah, ok. Ok, perfecto. Cuando sean circunstancias así, escríbanme y adviértanme por lo menos. Miren, ingeniero, fíjese que no puedo convertirlo a PDF, ya sea, se lo hago yo le convierto el archivo PDF o le pido a un compañero que se lo haga, pero si no me sorprendan de esa manera, porque cuando yo descargo el archivo, se me pierde y, por ejemplo, creo que fue a ti que no te pude entregar las hojas calificadas. Tú me lo mandaste en fotografía. No, porque no puedo subir tantos archivos. Entonces se me pierde. Entonces, lo de aquí y todo eso, entonces no lo pude convertir nada, y aquí antes podía y todo eso, y no sé por qué no podía. Entonces luego me pidió de pago, intenté pero te estaba usando Lens. Bueno, hay una. Luego descargué igual te pide, sí. Hay una que se llama Cam Scanner, que eso sí te permite pasarlo de una vez a PDF. Pero bueno, le voy a dar una pequeña, no sé, un pequeño cursito de algunas aplicaciones que les pueden servir para ese tipo de problemas. Sí. Y ese me ayudó bastante porque desde el bachillerato tenía yo y he funcionado bastante bien. Sí, es que sí. Se actualizó y sí, ahora todo lo corre. Pero sí, o sea, por lo menos si tienen algún inconveniente, sí, igual. Yo con el tema del tiempo de corte también trato de ser estricto, pero entiendo que puedan haber algunas dificultades. Pueden escribirme. Sí, me imagino. Pero sí, así que ya les dejo. Esa para la siguiente tarea. No te hagas pena. Les digo para la próxima. O sea, y si tienen problemas así, escriban. O sea, que yo siempre, en la medida de lo posible, trato de contestarles. ¿Cómo van? Vamos a ver aquí el compañero. Sí. Muy bien. Excelente. Bien, ya lo resolví aquí el compañero. Y una compañera también de las virtuales casi lo termina. Vamos a ver entonces. No. Ahorita vamos a ver en qué te equivocaste. Primero, encontrar f de x más h, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que donde está la x, yo voy a escribir x más h de la función que me están dando. Entonces, si la función que me están dando es esta x cuadrado se me va a convertir x más h cuadrado y esta x se me va a convertir x más h.
de esta manera. 3 por x más h al cuadrado menos 7 por x más h más 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Este binomio lo tengo que desarrollar. ¿Cómo desarrollo un binomio? La primera al cuadrado, más 2 veces el producto del primer por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Y multiplicar este menos 7 por esta x más h. Me quedaría de esta forma. Lo que está, este x más h cuadrado se convierte en x cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Y el menos 7 que estaba acá, ya lo distribuye por este x y esta h. Menos 7 por x, menos 7 por h, me da menos 7h, más 8. Ahora, este 3, que tengo que multiplicarlo por todo lo que está dentro del paréntesis, me quedaría 3x cuadrado, 6xh, 3h cuadrado. De esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Desarrollar el binomio y realizar multiplicaciones. Ahora, esta es mi función x más h. Ahora se la tengo que restar la función f de x, que es la función original, sobre h, en el límite. Entonces me quedaría todo esto, que es mi f de x más h, menos la función que me están dando, que es 3x cuadrado menos 7x más 8. ¿Qué va a pasar? Este signo menos me va a cambiar todos los signos que están adentro del paréntesis. Entonces, me quedaría menos 3x cuadrado más 7x menos 8. De esta manera. Y ahora, ¿qué me queda? Eliminar términos semejantes. Este 3x cuadrado se va con este menos 3x cuadrado. ¿Este 3h cuadrado lo puedo eliminar? No. ¿Este 6xh lo puedo eliminar? No. ¿Este 7x lo puedo eliminar? Sí, con este. ¿Este 8 lo puedo eliminar? Sí, con este. Entonces arriba, ¿qué me quedaría? 6xh más 3h cuadrado menos 7h. De esta manera. 3h cuadrado más 6xh menos 7h. ¿Qué puedo hacer ahí? El clásico de los clásicos del factoreo. Factor común. Saco factor común la h. ¿Sí? 3h cuadrado se vuelve 3h. 6xh se vuelve 6x. Y menos 7h se vuelve 7. ¿Sí? Lo único que hice fue sacar h en factor común. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa h? Tengo una h arriba multiplicando. La puedo eliminar con esta h. Entonces mi límite me quedaría de esta manera. Ahora distribuyo el límite por toda la expresión. Vamos uno por uno. El límite de 3h cuando h tiende a 0, ¿cuánto es? Límite de 3h, solo de 3h. Cuando h tiende a 0, ¿cuánto es? 0. Porque cuando sustituye a h, 3 por 0, va a dar 0. El límite de 6x cuando h tiende a 0, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué 0? Es 6x. ¿Por qué? Porque 6x es una constante. La variable es h. ¿Sí? La variable es h, no es x. Entonces es 6x. ¿Y el límite de menos 7? Menos 7. Entonces, cuando calculamos el límite, sustituimos la h, 3 por 0, más 6x menos 7. Quiere decir que la derivada de esta función, que me dan, está acá, es 6x menos 7. ¿Sí?
¿A dónde? ¿Acá? No, aquí es 6x positivo. ¿Está positivo? Aquí está positivo también. No, este es un igual. Sí, es un igual. F' de X quiere decir derivada. Esto quiere decir la derivada de la función. La derivada de la función 6x menos 7. Decepcionada de mí misma estoy, fíjese. Pero llegaste cerca. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? O si ya le van llegando. Vamos a esperar que terminen de copiar y avanzamos. Ustedes ven, es fácil. Primer paso, encontrar f de x más h. Quiere decir que de todo lugar donde esté la x, todo lugar donde esté la x, todo lugar donde esté la x, voy a sustituir x más h. Todo. ¿Sí? Todo. ¿Por qué tengo que hacer una simplificación? Imagínense que ustedes sustituyeran aquí y evalúan el límite directamente. ¿Bajo qué les va a quedar dividiéndose? Y eso es una indeterminación. Por eso, siempre voy a ir buscando mocharme esa h que tengo abajo. Siempre. ¿Continuamos? Vale, vamos a ver. Por un punto de parcial, el que lo resuelva primero. Quiero un proceso ordenado. Respuestas claras, números bien hechos. Punto de parcial. De parcial. No de tarea, punto de parcial. Esa es la función. Ahí les dejo la ecuación. Son las 7:23. $7.50. Tienes, o que lo hagan menos tiempo. Si a las 7:50 no le ha hecho nada, se pierde el punto. Intenten. Ese punto les vas a ver cómo agua en el desierto.
se llama venir derivadas de límites. Todavía nos falta ver derivación implícita, derivadas de orden superior, regla de la cadena. Son varios temas los que van a venir, así que el examen va a venir pesadito.
voy a dar una pista. Deben encontrar f de x más h. No, hombre, si no me dice, no me doy cuenta. ¿Cuánto? Recuerden que le va a dar un valor en función de x. No le va a dar un valor numérico.
Yo siento que a mí medio raro me está saliendo esta cosa. ¿Cuánto te dio? Mire, hasta donde llegó el proceso me ha quedado una división de H's, 22H menos 30XH más 20 entre 16H menos 20H al cuadrado más 25XH al cuadrado más 25XH. Vuelve a empezar mejor. Ya te Va fuiste que muy sí, lejos. tal vez, no sé, X cometí un Sí. error con los signos, yo voy a volver a revisar. Ay, no, qué feo caso. Sí. Por ahí la llevas. Me preocupa que se compliquen tanto con el álgebra. O ni siquiera con el álgebra. Porque ahí van a ocupar resta de fracciones, división de fracciones y un caso de factoreo nada más. División. ¿Sí? Esto es una sola fracción. Y aquí la llevamos muy bien. Pasen la lista, por favor. Si me hace el favor alguien de pasar una hoja.
¿Cuál es tu nombre? Cristian Hernández. Lo pongo ahí porque si no se me va a olvidar. Vale, veamos. Vamos a ver cómo era este asunto. F de X más H, fácil. Donde estaba X, les decía que sustituir X más H. Entonces teníamos 3X menos 2 arriba, 3X más H, y abajo 5X más H. ¿Sí? Si nosotros hacíamos la multiplicación, nos queda 3X más 3H menos 2 arriba, y menos 5X menos 5H abajo. Así, de esta manera. Ahora, vengo yo y hago la sustitución en mi ecuación. 3X más 3H menos 2 sobre 4 menos 5X menos 5H menos 3X menos 2 sobre 4 menos 5X. ¿Sí? Sobre H. Vamos a hacer esto que está arriba. Esto que está arriba lo vamos a hacer aparte. ¿Sí? 3X más 3H menos 2 sobre 4 menos 5X menos 5H menos 3X menos 2 sobre 4X más H. Bien. Y mira una pregunta. Dime. ¿Ya lo resolvieron? Sí. ¿Cuánto da por casualidad? Ahorita vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso. En eso estamos. Bien, les decía, esta parte de arriba es lo que vamos a nosotros a resolver aparte. Es una resta de fracciones. ¿Cómo procedíamos con la resta de fracciones? ¿Cómo encontramos el denominador? Multiplicando denominadores. Entonces, todo esto por esto. ¿Sí? Ahora, luego, ¿qué iba en el numerador? Multiplicación cruzada. Esto que tengo aquí por esto, menos esto que tengo aquí por esto que tengo aquí. De esta manera. Denominadores multiplicados. 3X más 3H menos 2 por 4 menos 5X. Sería esto. 4 menos 5X menos 5H por 3X menos 2, que sería esto que está acá. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No? ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Van siguiendo? Sí, sí, sí. Okay. Bien. Ahora, ¿qué venía? La parte más complicada era la multiplicación de polinomios. Estos dos términos por todo esto, estos dos términos por todo esto. Entonces empezábamos por el 4, por ejemplo. 4 por 3X, ¿verdad? 4 por 3X, 12X. 4 por 3H, 12H. 4 por menos 2, menos 8. Menos 5 por 3X, bueno, menos 5X por 3X, menos 15X cuadrado. Menos 5X por 3H, menos 15XH. Menos 5X por menos 2, ¿verdad? 10X positivo. Lo mismo hacíamos del otro lado. 3X por 4 me da 12X. 3X por menos 5X me da menos 15X cuadrado. 3X por menos 5H me da menos 15XH. Menos 2 por 4 me da menos 8. Menos 2 por menos 5X me da menos 10, perdón, 10X positivo. Y menos 2 por menos 5H me da menos 10, o bueno, 10H positivo. Era todo esto. ¿Sí? Ahora, bien,
multipliqué esto que está acá. Este signo no lo he distribuido por todo esto. Hice la multiplicación que está acá. Este signo todavía no lo he distribuido. Entonces, este signo es el que voy a distribuir por todo lo que tengo acá. Menos 12 pasa a ser negativo, menos 15 pasa a ser positivo, menos 15 pasa a ser positivo, menos 8 pasa a ser positivo, 10 pasa a ser negativo y 10 pasa a ser negativo. Ahora, viene la parte divertida. Vamos a simplificar todo este desmadre que tenemos acá. 12x positivo, ¿lo puedo eliminar? Con este 12x. 12h, ¿lo puedo eliminar? ¿No tengo? No, Menos entonces queda. 10H le queda 2H. Aquí tengo el, ¿dónde está el 10H? Acá, correcto. Me queda 2H. No, este que está acá, este que está acá. No, este no, hagan caso omiso, lo taché porque. Vamos a ver, vaya. Vaya, ahí está. Eliminamos 12x con 12x, 12h menos 10h. Menos 15x cuadrado. Con más 15x cuadrado. Seguimos, vamos en orden. El 8 lo puedo eliminar con este. El 15x cuadrado se va con este 15x cuadrado. Menos 15xh se va con este. 10x también se va con este. ¿Cuánto me queda arriba? ¿Cuánto? ¿1? 2H. 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 Entonces eso me queda 2H. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, esto que tengo acá, es simplemente el resultado de esta resta. Entonces regreso a mi límite. ¿Sí? Tengo 2H por 4 menos 5X menos 5H por 4 menos 5X sobre H. ¿Qué hago ahí? División de fracciones. Arriba, ¿qué tengo? Esto es una sola fracción. Entonces vengo a la H y le agrego un 1. Y multiplico extremos por extremos, medios por medios. ¿Sí? Extremos por extremos al numerador, medios por medios al denominador. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, en el numerador, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría arriba en el numerador? Tengo 2H por 1, me quedaría 2H. Y en el denominador me quedaría H por todo esto. ¿Sí? Y ahora, ¿puedo eliminar algo ahí? La H. Se va esta H, se va esta. Uy, esta H. No la de límite. Ahora, como ya eliminé esa H, el límite me quedaría de esta manera. Ahora, esta expresión ya puedo evaluarla como un límite. ¿Sí? Arriba, el límite de 2 cuando h tiende a 0, ¿cuánto me quedaría? 2, porque es una constante. Abajo, límite de 4, límite de menos 5x, límite de menos 5h, 0. Entonces, esa h se va a ir acá. Límite de 4, 4. Y límite de menos 5x, menos 5x. ¿Qué me queda? 4 menos 5x por 4 menos 5x. ¿Qué es eso? Es un binomio. Esto que está acá es un binomio. Entonces, esto lo puedo expresar como 2 sobre 4 menos 5x al cuadrado. Esta es mi derivada de esta expresión. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Verdad que si hubiésemos hecho el proceso del 4 menos 5x menos 5h, todo eso, verdad que no hubiese quedado igual? Sí, sí. Perdón,
Si lo hubiera desarrollado, sí, sí, les hubiera quedado igual. De hecho, el compañero que me entregó lo desarrolló. ¿Preguntas? Todo bien. ¿Está largo? Sí. ¿Está fácil? También. ¿Cuántos ahora? Y es 8. Bien. Vamos a esperar que terminen de copiar y seguimos. Repito, todo esto se les va a hacer muchísimo más simple cuando veamos las reglas de derivación. Pero es necesario que ustedes aprendan. Y al final es eso, es álgebra y matemática básica. Operaciones de fracciones y un caso de factoreo. Fue todo lo que ocupamos. Bien. ¿Puedo seguir? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Mañana les estoy subiendo la grabación, espero, y la clase, o al menos la clase ya va a estar ahí, la presentación. Ahora, recuerden que ya estamos en la unidad 2, no vayan a seguir buscando en la unidad de límites. Todas estas clases van a la unidad de derivadas. Bien, vamos a jugar Kahoot ahorita. Saquen sus teléfonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está el código ya.
2, 4, 6, 7, 10, 14. Uy. Bien. Igual, vamos a empezar ya. Los que no se han podido conectar, abajo les aparece el link, se pueden unir en cualquier momento. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué es una recta secante? Una recta que toca un punto, una recta que toca infinitos puntos, una recta que toca 2 puntos o 1 sobre coseno. Es una recta que toca 2 puntos de una curva. ¿Sí? Eso es una recta secante. Vamos a ver quién va. Kelvin. Vamos a la siguiente. Si ya saben que es una recta secante, ¿qué es una recta tangente? Una recta que toca 2 puntos. Si una recta secante es una recta que toca 2 puntos de una curva, una recta tangente es una recta que toca un solo punto de una curva. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente de una recta? Y2 menos Y1 entre H, X2 menos X1 entre Y2 menos Y1, Y2, uy. ¡Ey, no, hombre! Si no contesto rápido. Dígala, Ricky. De verdad, que los que no contestaron correctamente les voy a bajar puntos. ¡Ey, no, hombre! Los que no contestaron correctamente son los que se van al parcial sin leer las indicaciones primero. Ya está roja, me puse la cara, la vergüenza. Bien, quiero ver, falta una persona todavía que conteste. Uy, que mucho tiempo le di a esto. Bueno, la vamos a omitir, que saben que es Y2 menos Y1. Uy, no, por Dios, quiero ver. Ya vamos a ver quiénes fueron. Al final, vamos a ver, es la pregunta 3. A ver, vamos con la siguiente. El límite de la fórmula derivada por definición es cuando h tiende al infinito, a x, a 1, a 0. No sé por qué les he puesto tanto tiempo ahora. Es cuando h tiende a 0. Muy bien, todos correctos. Sigue Kelvin. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el gran problema del cálculo diferencial? Encontrar la pendiente de la recta tangente, encontrar la pendiente de la recta secante, derivar o encontrar los límites. Es encontrar la pendiente de la recta tangente, que es aquella que pasa por un solo punto de la curva. Uy, hay todos que me pusieron a encontrar límites. No sé en qué momento dije eso. Vamos a la siguiente. El concepto de derivada se define como... ¿Cómo se define el concepto de la derivada? Una medida de la rapidez de cambio de una función respecto a una variable dependiente. Es una función que representa cambios iguales. Es una función que se mantiene en un solo lugar. O es una medida de la rapidez del cambio respecto a una variable independiente. Recuerden que cuando les hablaba de deltas, ¿qué son? Cambios. ¿Sí? Eso se refiere con rapidez, cambios. Es el cambio de la función con respecto a la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Generalmente. X o Y.
¿Cuál es la variable dependiente? X o Y. ¿A cuál es a la que le doy valores? A X. Entonces, si a X le doy valores, esa es la variable independiente. Y la variable dependiente es Y, porque depende de los valores que yo le dé a X. Y, en efecto, es una función, una medida de la función del cambio respecto a la variable independiente, porque yo derivo la función Y respecto a X. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Siempre puntuando mi Madrid. El valor de la derivada de una función en un punto se interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente. ¿Falso o verdadero? Es verdadero. Porque yo les iba a poner ahí recta secante para que fuera falso, pero no. Sí es la recta tangente. Y vamos con la siguiente. La derivada de una función en un punto X se denota como: todas son correctas, d de X, Y', d de Y sobre d de X. Todas son correctas. Y' de derivada de X y d de Y sobre d de X. Eso es lo que les explicaba al principio, que hay muchas formas de nombrar una derivada. Y la última pregunta. Vamos a ver quién va puntuando. Diego. ¿Diego está aquí? ¿Quién es Diego? Ok. Vamos con la última. Esta va fuera de lo que vimos hoy. Quiero saber qué opinan de la tarea 1. Si estaba fácil pero extensa, si estaba complicada o si estaba muy difícil. Sean honestos. Vamos a ver. 5 dicen que fácil. 8 dicen que fácil pero extensa. 9 dicen que complicada. Uy, y una dice que muy difícil. Vamos a ver. ¿Quién quedó campeón esta vez? En tercer lugar tenemos a Diego. En segundo lugar tenemos a Madrid. Y en primer lugar, Kelvin. ¿Está Kelvin? Ya, al fin va. Muy bien, felicidades, Kelvin. Bien, que nos quedamos, chicos, nos vemos el jueves. Gracias, Inge, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Cuídese.